¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar sobre la entropía. Los videos pasados estuvimos hablando sobre la dispersión de la energía, la dispersión de la materia. También estuvimos hablando sobre la espontaneidad de algunos procesos. Y bueno, vamos a juntar todo esto con este nuevo concepto de entropía. Ok, entonces, para comenzar, pues vamos a definir lo que es la entropía. Y de forma general, la dispersión de la energía y la materia la podemos definir mediante una función de estado termodinámica llamada entropía. La dispersión de la energía y la materia se define mediante la función de estado termodinámica llamada entropía y que la vamos a denominar con una letra S mayúscula. Ok, entonces esto es la entropía. Es una forma de medir esta dispersión de tanto energía como materia. Cuanto más grande es la dispersión de energía de un sistema, va a ser mayor su entropía. A mayor dispersión de energía, mayor entropía. Y anteriormente mencionamos que el mayor desorden, es decir, dispersión de la materia, conduce a mayor dispersión de la energía. Entonces, por lo tanto, también mayor dispersión de la materia va a conducir a una mayor entropía. Entonces, a mayor desorden, dispersión de la materia. Ya habíamos visto que tenemos mayor dispersión de energía, mayor dispersión de energía. Y si tenemos mayor dispersión de energía, pues tenemos mayor entropía, como vimos aquí arriba. Entonces, podemos resumir en que a mayor dispersión de energía, mayor entropía, y que a mayor desorden o mayor dispersión de la materia, también hay mayor entropía. Y esta conexión permite estudiar muchos cambios de entropía en términos de un aumento o disminución del desorden y la dispersión de la energía del sistema. Como les digo, esta entropía es una manera de medir este desorden o dispersión de materia y es una manera de medir esta dispersión de energía. Ok, y bueno, para continuar necesitamos definir una escala para medir esta entropía y esto se establece a través de la tercera ley de la termodinámica, que dice lo siguiente. La tercera ley de la termodinámica establece el cero de la escala de entropía. Y dice lo siguiente. Algo que a lo mejor no había mencionado antes, pero estas tres leyes de la termodinámica, bueno, esta tercera y la segunda que vamos a ver poquito más adelante, y la primera que ya vimos, hay diferentes maneras de enunciarlas. Es común que si buscan en diferentes libros, por ejemplo, o incluso en diferentes libros de diferentes materias, por ejemplo, si lo separan como termodinámico, si lo separan como termodinámica química o fisicoquímica,
Hay veces que dependiendo del área de estudio se definen un poco diferente las leyes de la termodinámica, es decir, se están enunciadas de una manera un poco diferente, pero aunque estén enunciadas de una manera un poco diferente, en realidad son equivalentes. Por si encuentran por ahí alguna otra forma diferente de cómo enuncian estas leyes, analícenlas y van a darse cuenta que en realidad son maneras distintas de decir lo mismo. Ok, después de ese paréntesis, ahora sí vamos a escribir la tercera ley de la termodinámica que dice que la entropía de una sustancia pura cristalina perfecta perfecta, con pura cristalina perfecta nos referimos a que está perfectamente ordenada, perfectamente ordenada, es de cero en el cero absoluto. Cero absoluto. Es decir, cero absoluto nos referimos a 0 Kelvin en la escala de temperatura. Entonces, de esta manera estamos estableciendo también una escala de entropía que comienza a medirse desde cero para una sustancia pura cristalina perfecta a 0 grados Kelvin. Ok, bueno, para entender esto de por qué es cero esta entropía, en esta estructura cristalina perfecta, pues vamos viendo esta imagen de acá. Está relacionado con esto del que está perfectamente ordenada. Entonces, imaginemos que tenemos esta sustancia cristalina, y está formada por moléculas dipolares, es decir, que tienen una parte de carga positiva, que es la azul, y tienen una parte de carga negativa, que es la roja, como vemos aquí. Este delta significa la carga de esa molécula. Entonces esa molécula está separada, una parte de la molécula tiene carga positiva y otra negativa. Entonces en esta figura del lado izquierdo tenemos una representación de un cristal perfecto. Aquí tendríamos un cristal perfecto. De una sustancia polar a 0 grados Kelvin. 0 Kelvin, perdón. A 0 Kelvin. Y podemos advertir el alineamiento perfecto de los dipolos, es decir, voy a cambiar de color, menos con más, menos con más, menos con más, la parte negativa de esta molécula atrae a la parte positiva de esta otra, y así sucesivamente, y vemos que están perfectamente ordenados. Aquí más con menos con más con menos, y también en la parte horizontal, más con menos, más con menos, más con menos, y del otro lado también negativo con positivo, positivo con negativo, y negativo otra vez con positivo. Está todo perfectamente ordenado de acuerdo a las cargas de esta molécula bipolar. Hay algo que hay que mencionar, es que en la práctica no existen cristales perfectos, pues aún las sustancias más puras eh, están contaminadas con trazas de impurezas que ocupan unas cuantas de las posiciones de la estructura cristalina. Es decir, en la vida real, esta sustancia va a tener trazas de alguna otra sustancia, no es un cristal, no existen los cristales perfectos. Eh, ok, este sería el primer caso de un cristal teóricamente perfecto. Y luego vemos acá la presentación del mismo cristal a una temperatura mayor que 0 Kelvin. Eh, las vibraciones de las moléculas, cuando aumentamos esta temperatura, cuando subimos del 0 Kelvin, las moléculas ahora tienen energía cinética, se van a mover, van a vibrar, y debido a eso, las vibraciones de estas moléculas
hacen que los dipolos se orienten en direcciones diferentes a las del ordenamiento perfecto. Vemos que siguen teniendo preferencia de estar menos con más, menos con más, menos con más, pero la orientación pues ya no es perfecta como vimos en el caso que estaba a 0 grados Kelvin. Ok, entonces esto es lo que sucede cuando elevamos la temperatura. La orientación ya no es perfecta, ya no está perfectamente ordenado. Entonces la entropía ya no va a ser cero, va a ser mayor que cero. Porque, como les digo, esta entropía la podemos pensar también como una manera de medir el desorden. Ok, eh, bueno, después de esta explicación, también otra manera común de ver la tercera ley de la termodinámica es que no se puede alcanzar el cero absoluto en la escala de temperatura. Ok, bueno, lo que estamos viendo aquí es que conforme aumenta la temperatura de la sustancia, las partículas vibran con más intensidad y por lo tanto la entropía aumenta. Un mayor calentamiento provoca un incremento de la temperatura y por lo tanto mayor entropía. Un mayor calentamiento también puede provocar transiciones de fase, es decir, fusión, sublimación o ebullición, que también llevan a una mayor entropía. Entonces, eh, mayor calentamiento, hay un incremento de la temperatura, incremento de temperatura. Si hay incremento de temperatura, hay incremento de la energía cinética, ya vimos que estaban relacionadas, y van a hacer que estas moléculas vibren y no tengan una orientación perfecta como al principio. Y por lo tanto va a haber un incremento de entropía. A mayor calentamiento también lo que puede haber es cambios de fase. Es decir, primeramente esta sustancia podría eh, fusionarse, es decir, derretirse. Si la seguimos calentando, podría ebullir. En este sentido, fusión, ebullición. Ebullición, creo que no funciona. Y esto también, estos cambios de fase en esta dirección, como vamos a ver más adelante, causan un incremento de entropía. Entonces, en cualquier condición, la entropía de una sustancia es su entropía absoluta, que también recibe el nombre de entropía molar estándar. Ok, bueno, estos calentamientos van a incrementar temperatura, va a haber o cambios de fase, lo cual incrementaría la entropía y eso se debe a que las moléculas están vibrando con mayor fuerza. Ok, entonces ahora vamos a escribir esto de acá, de que en cualquier condición, la entropía de una sustancia es su entropía absoluta. Es decir, una vez más, estamos midiendo con la entropía el nivel de desorden de esa sustancia y a través de la tercera ley de la termodinámica estamos midiendo ese desorden en una escala absoluta en el 0 Kelvin cuando consideramos esta sustancia cristalina perfecta que tiene entropía 0 al 0 Kelvin para, para un ordenamiento perfecto. Y a partir de esa escala de absoluta, en cualquier condición, es decir, en cualquier estado en el que nos encontremos, la sustancia va a tener cierto valor de entropía, que la vamos a denominar como entropía absoluta. La cantidad de entropía que tenga una sustancia en un estado especificado va a ser su entropía absoluta, que también recibe el nombre de entropía molar estándar.
Esta entropía absoluta también la podemos conocer o la vamos a escuchar nombrada como entropía o entropía molar estándar. Entonces, si escuchamos entropía molar estándar, quiere decir que nos estamos refiriendo a la entropía absoluta de esa sustancia, obviamente por por mol de sustancia. Ok, entonces, importante considerar eso. En cualquier estado, una sustancia va a tener cierta cantidad de entropía, cierto valor para esa entropía. Algo que hay que tener en cuenta es que anteriormente, cuando estuvimos hablando de entalpía, la entalpía la medíamos como diferencia respecto a un estado estándar arbitrario. Recuérdense que cuando hablamos de entalpía habíamos definido el estado estándar a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, y en esas condiciones establecíamos una escala arbitraria para medir la entalpía. Recordemos que esa era una escala arbitraria. La entropía, por otra parte, la estamos midiendo respecto al nivel de cero absoluto. Y entonces, ojo con eso, la entropía la estamos midiendo en una escala absoluta. Escala absoluta. Y la entalpía la estábamos midiendo en una escala arbitraria. Escala arbitraria. En cualquier caso, hay que recordar que las dos las estamos midiendo por mol de sustancia. Cuando hablamos de molar, estamos midiendo entropía por mol de sustancia, de la misma manera que estuvimos midiendo entalpía por mol de sustancia. Entonces, es importante recordar eso. Vamos a medir la entalpía por mol de sustancia. Ok, bueno, en base a eso, vamos a ver ahora acá una tablita con algunos valores de entropía para algunas sustancias a 298 Kelvin. Este es el estado especificado. Cuando hablamos de entropía estándar, también vamos a utilizar la temperatura estándar de 25 Celsius o 298 Kelvin. Y entonces, esta es la entropía absoluta de algunas sustancias. En su libro, en el apéndice K, tienen ahí una tabla más grande de entropía absoluta de más sustancias en condiciones de 298 Kelvin. Y bueno, vemos aquí algunos valores. La entropía se va a medir en joules sobre mol multiplicado por Kelvin. Joule sobre mol por Kelvin. Y recordemos que este es mol de sustancia. Mol de sustancia. Ojo, porque hay veces que cuando hablemos de la entropía en una reacción, hay que hacer la equivalencia que hay entre mol de sustancia y mol de reacción. Entonces, por ejemplo, el carbono en forma de diamante tiene una entropía de 2.38 joules por mol de carbono multiplicado por Kelvin. Y bueno, vemos aquí estos valores para estas distintas sustancias. Ok. Entonces, consideremos, bueno, vemos todos estos valores que son a 298 Kelvin y todos tienen valores positivos mayores que cero. Cualquier sustancia, esto se debe a que cualquier sustancia está más desordenada a 298 Kelvin que si estuviera en su estado cristalino perfecto a 0 Kelvin. Es por eso que la entropía a cualquier temperatura mayor que 0 Kelvin, pues va a ser positiva y va a ser mayor que 0 debido a eso. A 298 Kelvin, cualquier sustancia va a estar más desordenada que si estuviera en su estado cristalino perfecto a 0 Kelvin. Es por eso que les acabo de mencionar que los valores de entropía molar estándar a 298 Kelvin de compuestos y elementos siempre son positivos.
de compuestos y elementos siempre son positivos. Y como les digo, en el apéndice K de su libro, ahí tienen unas tablas más completas con muchos compuestos y elementos con sus entropías absolutas. Ok, bueno, esto es un poco respecto a la entropía, cómo se mide, y bueno, ahora vamos a hablar de los cambios de entropía. Al igual que las demás magnitudes termodinámicas, el cambio de entropía de un sistema es la diferencia entre los estados final e inicial. Entonces, cambios de entropía. Como con las demás funciones de estado, muchas veces lo que nos interesa es el cambio de entropía más que la medición absoluta. Entonces, muy importante otra vez ahora considerar esto, los cambios de entropía. Y recordemos, al igual que las otras funciones termodinámicas, el cambio de entropía va a estar definido como que el cambio de entropía del sistema va a ser igual a la entropía que tiene ese sistema en su estado final o en el estado 2, como a veces lo ponemos numerado, menos la entropía que tenía el sistema en el estado inicial o en el estado 1, como también lo solemos poner. Esto lo podríamos representar también como entropía del sistema 2, porque es la final, 2 menos la entropía del sistema en el estado 1. Recordar esto, así definimos el cambio de entropía. Y el cambio de entropía estándar de una reacción puede determinarse a partir de las entropías absolutas de reactivos y productos. Entonces, algo similar a la ley de Hess es esto, que el cambio de entropía estándar delta S0 de una reacción puede determinarse a partir de las entropías absolutas de reactivos y productos. Aquí estamos hablando ahora de una reacción. De las entropías absolutas de reactivos y productos. Y como les mencioné, esto es análogo a la ley de Hess. Si recuerdan, cuando hablamos de entalpía, podíamos calcular el cambio de entalpía a través de las entalpías de formación de reactivos y productos. De manera similar, podemos encontrar el cambio de entropía estándar, entropía, a través de las entropías absolutas de reactivos y productos. La relación es análoga a la ley de Hess. Entonces, la ecuación tiene la misma forma que lo que ya habíamos visto con la ley de Hess. En este caso, el cambio de entropía estándar de reacción es igual a la suma de el coeficiente que tenga el compuesto en la ecuación química balanceada, que lo denominamos N, multiplicado por la entropía de cada productos, menos la suma de las entropías de los reactivos, y cada reactivo tiene que estar multiplicada por el número de moles que hay en la reacción química balanceada.
es decir, esa N que multiplica cada una de las entropías de los reactivos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para recordar. Como les digo, es como los ejercicios que ya hicimos de ley de Hess. Pero ahorita vamos a ver unos ejemplos también. Entonces, quiero poner énfasis en que cada valor de S, de entropía, cada valor de entropía debe multiplicarse por el coeficiente N de cada producto en la ecuación química balanceada y lo mismo para los reactivos. Cada valor de entropía del reactivo debe multiplicarse por el coeficiente N, que es el número de moles del coeficiente de la reacción química balanceada. Entonces, al igual que cuando vimos lo de la ley de Hess, a escribir ¿cómo se dicen? Las unidades al hacer estas operaciones era demasiado largo, entonces las vamos a omitir. Sin embargo, antes de pasar a los ejemplos y omitir estas unidades, sí hay que dejar en claro qué unidades vamos a utilizar. Entonces, ya vimos arriba que las unidades de entropía molar estándar están en unidades de joules por mol multiplicado por Kelvin. Y que este mol quiere decir mol de sustancia. Por ejemplo, si es la entropía del carbón, es joules por mol de carbón multiplicado por Kelvin. En tanto que en una reacción química, esto es en una sustancia, en una reacción, recuerden que estamos hablando de mol de reacción. Y las unidades de cada término de esta, de acá arriba, las unidades de cada término son. Entonces, bueno, perdón, aquí me salté un poquito. Para la reacción, las unidades de S0 de reacción van a ser Joule por mol por Kelvin, pero si estamos hablando de reacción, este mol va a estar haciendo referencia a mol de reacción. Entonces, cuando estamos hablando de sustancia, los valores tabulados son por mol de sustancia, y cuando estamos hablando de reacciones, las unidades van a ser mol de reacción. Entonces, vamos a ver cómo pasamos de aquí, que tenemos moles de sustancia, a mol de reacción. Bueno, pues muy sencillo. Pasamos a mol de reacción porque el coeficiente N tiene unidades de mol de sustancia por mol de reacción. El término N tiene unidades de mol de sustancia por mol de reacción. Luego el término, esto está multiplicado por S0 de la sustancia, este de aquí, ya sea de los productos o de los reactivos, y este tiene unidades de Joule por mol de sustancia, que multiplica a Kelvin, y esto sería igual a las unidades esto nos daría unidades de entropía de reacción, y pues podemos ver que mol de sustancia se va a cancelar con mol de sustancia, me van a quedar joules por mol de reacción por Kelvin, que es lo que tenemos acá, que les mencioné. Entonces, así es como pasamos en esta ecuación de moles de sustancia en cada uno de los términos a moles de reacción en el resultado final. Lo más importante es recordar que la entropía de la sustancia se está refiriendo a entropía por moles de sustancia, y lo más importante recordar es que si estamos escribiendo que es entropía de reacción, nos estamos refiriendo a
entropía por moles de reacción. Y recuerden que el mol de reacción se refiere a las cantidades específicas que están en los coeficientes de la ecuación química balanceada. Por ejemplo, cualquier coeficientes que haya ahí. Ok, ojo con eso. Es lo mismo en términos de unidades. Es como lo vimos con la ley de Hess. Entonces, ojo con eso. Entonces lo menciono porque usualmente los resultados los vamos a ver abreviados como están aquí. Joule sobre mol por Kelvin. Joule sobre mol por Kelvin. Entonces menciono esto porque como vamos a ver usualmente las unidades abreviadas de esta forma, hay que tener presente si estamos hablando de una reacción o si estamos hablando de la entropía de una sustancia. Entonces nomás ojo con eso. Pero pues no es algo diferente a lo que ya habíamos visto antes en términos de unidades, de cómo manejar las unidades. Ok, entonces vamos a ver para terminar esta primera parte de la entropía. Va a estar dividida en dos videos porque es un tema largo. Entonces para terminar esta primera parte vamos a ver dos ejemplos de cómo calcular el delta S a través de las entropías absolutas de las sustancias. Ok, entonces vamos a ver estos ejemplos. Me dice, utilice los valores de entropía molar estándar del apéndice K para calcular el cambio de entropía de la vaporización de un mol de bromo a 25 grados Celsius. Entonces tenemos esta reacción. Es simplemente un cambio de fase. Bromo líquido pasa a ser bromo en forma de gas. Entonces, para calcularlo, vamos a utilizar la ecuación que acabamos de ver, que me dice que el cambio de entropía en la reacción va a ser igual a la suma de los cambios perdón, a la suma de las entropías estándar de los productos menos la suma de las entropías estándar de los reactivos. Entonces, tengo que irme al apéndice K y buscar las entropías absolutas para el bromo en forma de líquido y el bromo en forma de gas. Me voy al apéndice K y veo que las entropías son las siguientes. Entonces tengo sustancia y tengo entropía en unidades de Joule sobre mol de sustancia multiplicado por Kelvin. Y tengo que bromo líquido tiene una entropía de 152.2 joules sobre mol Kelvin y el bromo gaseoso tiene una entropía de 245 joules sobre mol Kelvin. Esto me lleva a las unidades. 245.4. Perdón. Entonces tengo estos valores. Y bueno, pues hay que aplicar la fórmula simplemente tal cual está aquí. Entonces, productos, pues solo tengo uno. Y reactivos, solo tengo uno. Entonces, primero los productos. Solo tengo uno. El coeficiente es 1. Entonces, 1 que multiplica la entropía absoluta del bromo 2 gaseoso menos 1, porque también tengo de coeficiente 1 en los reactivos, que multiplica la entropía del bromo 2 líquido. Esto es igual a 1 que multiplica a la entropía del bromo gaseoso es 245, 245.4 menos 1 que multiplica la entropía del bromo líquido, que es 152.2. Y pues hay que hacer esta operación. 245.4 por 1 es 245, menos 152 por 1 es 152. Hacemos esta resta y me da que la entropía estándar de reacción
es 93.2 joules sobre mol de reacción. Mol de reacción multiplicado por Kelvin. Entonces, recuerden, no escribimos todas las unidades porque pues ya vimos cómo se cancelan arriba. Anteriormente, ahorita vimos cómo se cancelan y es muy tardado estar escribiendo todas las unidades. Pues recordar que originalmente las entropías absolutas estaban en mol de sustancia, pero al cancelarse con las unidades de los números de moles en la ecuación química balanceada, hacían que me quedara para reacción, que me quedara en mol de reacción. Y ese sería el resultado. Y vemos que se incrementa la entropía al pasar de líquido a gas. Esto es porque la materia en muestras gaseosas se encuentra más dispersa que en un líquido. Por lo tanto, como está más dispersa la materia, entre más dispersa esté la materia, mayor entropía. Es por eso que vemos este incremento de entropía. Y como vamos a ver más adelante, siempre que hay una vaporización, un proceso de vaporización, va a estar acompañada de un aumento de entropía. Entonces, cuando haya vaporización, como en este caso, de líquido a gas, vamos a encontrar que el cambio de entropía va a ser positivo, mayor que cero. El cambio de entropía va a ser mayor que cero en procesos de vaporización. Ok, bueno, vamos a ver un último ejemplo de esto. Vamos a encontrar el cambio de entropía para una reacción. Y me dice lo siguiente: mediante los valores de entropía molar estándar del apéndice K, calcule el cambio de entropía a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, condiciones estándar, de la reacción de la hidracina con peróxido de hidrógeno. Esta reacción es explosiva y se usa en la propulsión de cohetes. Es la reacción que tenemos aquí, que nos da aquí el ejemplo. Y me preguntan después que si considera que la reacción es espontánea. Y me dan la reacción química balanceada. También me dan que hay un delta H negativo, es decir, es una reacción exotérmica. Exotérmica. Se está liberando calor durante la reacción. Entonces, primero vamos a calcular el cambio de entropía y luego vamos a responder a esta pregunta de si creemos que la reacción es espontánea. Entonces, una vez más, vamos a utilizar la fórmula que vimos, que el cambio de entropía de la reacción va a ser igual a la sumatoria de las entropías absolutas de los productos menos la sumatoria de las entropías absolutas de los reactivos. Y una vez más necesitamos hacer una tablita con las sustancias y las entropías de cada una de esas sustancias. Joule por mol de sustancia multiplicado por Kelvin. Entonces, ¿qué sustancias tengo? Tengo N2H4. Busco su entropía absoluta como líquido. Busco su entropía absoluta en el apéndice K y encuentro que es de 121.2. Luego tengo H2O2 líquido y su entropía es 109.6. Tengo N2 gaseoso, cuya entropía es 191.5. Y tengo H2O gaseoso y su entropía es 188.7. Ok, entonces, pues vamos a sustituir esos valores en mi ecuación. Entonces, primero la sumatoria de las entropías de los productos. Primero el N2H4 tiene un coeficiente de 1, entonces va a ser 1 multiplicado por la entropía del N2H4, perdón, productos, no reactivos. Productos primero, N2. La sumatoria de las
entropías de los productos tienen un coeficiente de 1 multiplicado por la entropía del N2 gaseoso más, porque es la sumatoria, 4 veces, pongo el 4, la entropía del H2O gaseoso. Y son todos los productos que tengo, menos la sumatoria de las entropías de los reactivos. Tengo 1 para el N2H4, lo multiplico por la entropía del N2H4 líquido, más tengo 2 de coeficiente, 2 que multiplica la entropía del H2O2 líquido. Y entonces pues ya solo hay que sustituir los valores y hacer las operaciones. Entonces me queda 1 por la entropía del N2, es 191.5, más 4 que multiplica la entropía del H2O, 188.7. Todo esto menos 1 que multiplica la entropía del N2H4, que es 121.2, más 2 que multiplica la entropía del H2O2, que es 109.6. Hago estas operaciones y me da que el delta S de reacción es igual a 605.9 joules por mol de reacción. Mol de reacción multiplicado por Kelvin. Reacción, recuerden que este va a ser mol de reacción. Ok, entonces esta sería la entropía que hay en esta reacción. Esto es un valor relativamente grande de entropía. Y vemos que hay la pregunta que me hacían es que si consideraban que la reacción es espontánea. Entonces, el cambio positivo, un delta S positivo, delta S igual a positivo, favorece espontaneidad. Espontaneidad. Esto es porque delta S positivo quiere decir que hay más dispersión de la materia y hay más dispersión de la energía. Ya habíamos visto que a mayor dispersión de la materia y de la energía se favorecía la espontaneidad. Entonces, cambios de entropía positivos del sistema van a favorecer espontaneidad. Y entonces esto es un punto para favorecer espontaneidad, para ver si la reacción es espontánea. Luego tengo delta H negativo, que hay una reacción exotérmica. Ya habíamos visto anteriormente también que las reacciones exotérmicas favorecen espontaneidad, que no era una ley, pero que favorecían espontaneidad. Favorecen espontaneidad. Y como se verá después, como veremos más adelante, esta reacción debe ser espontánea. Esta reacción debe ser espontánea. Porque se cumplen ambos factores. Es una reacción exotérmica y además el cambio de entropía es positiva. Entonces, como se favorecen ambos factores, y de que sea exotérmica, como se favorecen ambos, entonces la reacción va a ser espontánea, como vamos a ver esto más adelante en los siguientes temas. Entonces, sí se favorece la espontaneidad en delta S positivo, sí se favorece espontaneidad en liberación de calor. Si se cumplen los dos, entonces esta reacción debe ser espontánea. Ok, bueno, con esto vamos a terminar esta primera parte de... se me pasaba, después de este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 104 de la tarea que posteriormente va a estar en el Classroom. Bueno, ahora sí, con esto terminamos esta primera parte de
entropía. En el siguiente video vamos a ver una segunda parte de este tema de entropía. Entonces este video pues lo terminamos aquí.